Gloria a Dios, aleluya. Bueno, nos gozamos, llegó la hora, aleluya, de gozarnos en la presencia de Dios en esta tarde. Amén. Miren, si me acompaña allá, dándole la gloria y la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios usando la versión Reina Valera de 1909. Y también voy a estar usando la Nácar Column, la versión Nácar Column. Entonces, Primera de Corintios 2:14. Mire lo que nos enseña en Primera de Corintios 2:14. Dice, es una versión un poco fuerte, hermano, en la definición del hombre. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. No las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Y esta versión Reina Valera de 1909, en la definición del hombre, lo menciona como un animal, el hombre animal. Pero en otras versiones, como la Reina Valera del 60, ya le llama el hombre natural. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, lo que nos habla aquí, que hay un hombre natural, o el hombre carnal, y que por ende es casi como un animal, y que no puede tener el entendimiento, porque el entendimiento entonces es para el que ha nacido de nuevo, y que el Espíritu de Cristo ha vivificado el espíritu humano. Entonces, él sí la puede entender, porque es a través del Espíritu. Pero mientras no haya ese nuevo nacimiento, imposible de poder comprender lo que es del Espíritu. Es una locura para esa persona. Entonces, no hay entendimiento. Y el entendimiento es para los que hemos nacido de nuevo. Y mire, mirando en el diccionario, el diccionario de la Real Academia Española, el DRAE, dice que animal es de instinto, siente y se mueve por propio impulso. Es una persona de comportamiento instintivo, ignorante y grosera. El que mediante el esfuerzo del hombre ha cambiado su condición salvaje, y si la recobra puede ser objeto de apropiación. Entonces, eso indica que en ese esfuerzo el hombre puede cambiar su condición de ser un salvaje, ya la recobra y puede ser como un objeto de apropiación. Entonces, en esas palabras viene a ser un pecador educado. ¿Qué tal? Pecadorazo, pero ya educado, porque ya es como objeto de apropiación. En otras palabras, ya se puede domesticar. Miren nomás. Pero yo le puse en rojo ahí, hermanos, si usted nota. En la palabra animal le puse en rojo ánima, porque eso es un ánima, un alma de instinto insaciable, se mueve por propio impulso y es un comportamiento ignorante y grosero. Hermano, qué terrible, ¿verdad? Terrible cuando el espíritu humano murió y solamente esa ánima o como animal se mueve por su propio impulso. Entonces, no hay entendimiento. ¿Para quién es el entendimiento, hermano? Para los que hemos nacido de nuevo. El espíritu que ha sido vivificado. Porque nos habla aquí que el hombre natural no puede entender lo que es de Dios. No. Entonces, el hombre espiritual sí. Ya se le abrió ese deseo y esa hambre de buscar de las cosas de arriba. Pero el que por instinto, esa ánima, solamente mira hacia abajo, hacia lo terrenal. Y si lo hace mirar hacia arriba es porque cayó enfermo y ahí en el hospital ya tiene que mirar hacia arriba. O en un encarcelamiento.
Y puede que acontezca un cambio allí o pueda continuar haciendo lo mismo. Entonces, mirando la raíz, hermano, de esto, 2 de Corintios, capítulo 4, dice la palabra del Señor en esta versión, en las cuales el Dios de este mundo, y Dios con minúscula, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Entonces, aquí viene una raíz de por qué la ceguera a lo espiritual. ¿Por qué? Porque hay incredulidad. Entonces, como no creen, el enemigo dice, bueno, están ciegos. Están ciegos, no creen. Entonces, para que no vean el resplandor del evangelio. Entonces, el evangelio, el poder de Dios, trae un resplandor, trae una gloria de Cristo Jesús. Pero el incrédulo no la puede ver. Y como no la puede ver, no la puede entender. ¿Por qué? Porque hay incredulidad interna. Hay una ceguera interna. Oyendo, no entienden. Viendo, no ven. No ven. Porque el problema, la raíz de esa ceguera es incredulidad. Incredulidad. Y eso era lo que el Señor les hablaba a aquellos hermanos fariseos, a aquellos religiosos, que supuestamente estaban enseñando al pueblo la palabra, estaban enseñando la Torá, la ley, pero estaban ciegos, porque del que estaban enseñando que habría de venir cuando vino, hermano, no lo conocieron, ni lo entendieron, a causa de la incredulidad y del problema que estuvimos hablando la semana pasada en su corazón. Entonces, hermano, solo unos cuantos, por revelación. Mire, hermano, cuando el Señor nació y cuando vino en el tiempo de Herodes, usted sabe bien que vinieron los reyes, los sabios del oriente, que fue revelado a ellos, que se había manifestado el nacimiento y que fueron guiados desde el cielo a través de una estrella, hermano. Y los guió a donde estaba aquel mesón. Pero hicieron su parada primero allí con Herodes y le preguntó, ¿dónde está el rey? Y usted sabe que Herodes era el usurpador. ¿Por qué me estoy desviando de esto? Quiero ponerle algo en su corazón en esta tarde. Entonces, cuando llega, le dicen, ni sabemos. ¿Y qué hizo Herodes? Traigan todos los rollos, busquen ¿qué dicen las palabras proféticas? Entonces, indagaron. Aquí está el dato. ¿Y dónde había de nacer? ¿Dónde? Entonces, los reyes siguieron el camino, indicando el lugar donde el Señor estaba. Hermano, y cuando llegan al lugar, guiado por la estrella desde el cielo, hermano, el GPS, el GPS celestial, llegaron a donde estaba el mesón. Y cuando llegan allí a ese pesebre, hermano, ¿qué se encuentran? Un muchachito llorando, ¡ña! De frío, yo creo que de hambre. Hermano, cualquiera que llegue, que no puede ser un rey, ese muchachito llorando, tiene hambre, denle de comer. Porque para el incrédulo no lo puede ver ni entender. Pero como aquellos creían, hermano, y obedecieron, en cuanto llegaron, hermano, ¿qué hicieron? Se postraron y adoraron. Pero para el incrédulo es solamente un muchachito llorando. Y denle de comer y cállenlo. Pero por la revelación al que has nacido de nuevo, hermano, se nos indica y se nos revela. Porque hay un entendimiento para nosotros. Entonces, hermano, es por revelación el entendimiento. Entonces viene otro hermano que estaba también en el templo esperando y que se le había revelado que no moriría hasta ver el cumplimiento de la promesa. Y era un anciano que esperaba al rey. Y todo el pueblo, ¿cómo estaba? Bueno, como los estaban enseñando mal los fariseos, hermanos, estaban igual que ellos, de incrédulos, porque cuando llegó del que estaban enseñando, no lo conocieron. ¿Por qué? Porque había incredulidad.
porque estaba ya la tradición metida. Ya lo platicamos la semana pasada. Entonces, fíjate, el entendimiento que nos da el Señor y la revelación que nos da para deleitarnos en la palabra. Pero para el incrédulo hay ceguera, no puede. Todo le es locura. Todo le es. Entonces viene el enemigo y dice, estos me pertenecen. Toda esta generación ha sido incrédulo y me pertenecen para que no oigan y entiendan y sean sanados. Entonces, hermano, mire qué lindo, qué misericordioso Dios fue con nosotros, habiéndonos Él llamado y escogido para manifestar el resplandor de su gloria, hermano, y revelarnos a Cristo Jesús en nuestro corazón y poder deleitarnos en ese privilegio. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, miren, acá en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Les hablaba el Señor. ¿Cómo? ¿Cómo vosotros? La palabra vosotros, ¿verdad? ¿Cómo ustedes van a creer? ¿Cómo van a creer? Pues recibís gloria los unos a los otros. Y buscáis la gloria, y no buscáis la gloria que viene de Dios. Entonces, aquí el Señor hacía otra confrontación. ¿Cómo es que podían creer? ¿Por qué tenían el entendimiento cegado? ¿Cómo? ¿Cómo lo van a hacer? Mientras no quiten eso de buscar la gloria de los hombres, no van a poder entender la gloria que viene de Dios. Entonces, aquí viene otro que les impedía ver la gloria de Dios manifestada en Cristo Jesús, a causa de que buscaban ¿qué? La gloria los unos a los otros. Y ese es un terrible error. Buscar lo de abajo. Y ahorita ese es un fluir, hermano, en las redes. Buscar la gloria de los hombres. Entonces, yo, meditando en la palabra, hermano, en esta enseñanza, me daba cuenta que los siervos que el Señor llamaba, hermano, para servir, profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, hermano, todos eran perseguidos por la gente, pero para callarlos y matarlos. Profetas apedreados, profetas metidos en los, ¿cómo se llama esos? Una cisterna, voy a decir, en una well, una cisterna, apedreados, perseguidos. Esa es la evidencia, hermano, que servimos por amor y que nos deleitamos que Él reciba la gloria de todo lo que hacemos cuando somos criticados y menospreciados. Porque el Señor dijo, eso, lo que me hicieron a mí, te lo van a hacer a ti. Pero hoy no, hermano, hoy queremos, ¿no me han mandado un like? ¿Cuántos me están siguiendo? Mire el engaño, la gloria de los hombres. La gloria de los hombres. Entonces, hermano, ¿cuál era la gloria de los hombres? Que les impedía mirar la gloria de Dios y no podían llegar al entendimiento. Bueno, hay varias, ¿verdad? Pero en Lucas 20:46, y por el tiempo, hermano, pongo algunas. Que el Señor les decía, guardaos de los escribas y también de la levadura de los fariseos. Y hace poquito platicando acá con mi esposo, hablamos. Digo, ¿sabes qué? Ya sé hacer cómo se hace la levadura. ¿Y sabes qué? La levadura es harina de trigo echada a perder, que huele mal. Y se tiene que dejar por 7 días hasta que agarre un olor feo. Y se va alimentando cada día con poquita agua y más harina se alimenta. Entonces el Señor le decía, cuidado de la levadura. ¿Por qué? Porque están echados a perder. Echados a perder. Entonces, la gloria de los hombres. Lucas 20:46. Guardaos de los escribas que gustan de andar. Número 1, se lo puse en azul. Número 1, con ropas largas. Entonces, había un distintivo, ¿verdad? Ropa larga, ropa corta. Había un distintivo, porque el Señor dice, mira, a esto les gusta andar con una ropa larga.
Y también, las mujeres, dan cuidado. Ropa larga, lengua corta. Qué buen atuendo. Muy buen atuendo. ¿Ok? Entonces, había un distintivo. Les gusta andar con ropas largas. Se conocían. Número 2, aman las salutaciones en las plazas. Se le editaban en el reconocimiento en cuanto los miraban. En las plazas donde estaba la gente. Número 3, las primeras sillas en las sinagogas. Que los trajeran así. Pase siervo, no, usted es un siervazo. Entonces, cuidado cuando alguien diga, es un gran siervo o una gran sierva. Hermana, hermano, alto. Solamente soy un siervo como usted, los cuales los dos servimos a un gran Dios que tuvo misericordia. Así sí. Porque si no ponemos el alto, hermano, nuestra alma, que es fácil de caer en estas trampas, se deleita con esto. Con la pancarta y con las luces. Entonces, estos les gustaban las primeras filas. Sillas. Número 4, los primeros asientos en las cenas. Mire qué tremendo, ¿verdad? Les gustaba donde estaba todo el chompipe, la comida. Número 5, devoran las casas de las viudas. Mire, iban tremendos ahí porque no había un hombre, no había nada. Ay, devoraban, hermano, lo que había ahí. Y número 6, y por pretexto, fuera de contexto, hacen largas oraciones. Se extendían, hermano, les llevaban un vasito de agua. Tome agua, gran siervo. Oh, sí. Entonces, esa es la gloria de los hombres. El reconocimiento que no les permitirá entender la revelación de los misterios de Dios. A causa de que hay un cambio, como lo hizo... se me traban los nombres acá, el que cambió el plato de Esaú, lo hizo las lentejas, que cambió por lo terrenal, la bendición celestial de ser el primogénito, que hizo ese cambio, buscó lo terrenal. Entonces, estos buscan los aplausos, los likes, las luces y el reconocimiento. Entonces, ¿cómo van a creer? Y si no creen, entonces se les da a conocer, pero no baja al entendimiento. Entonces, hermano, moviéndonos, porque es una introducción para poder entrar al tema más de lleno. Juan capítulo 1, versículo 12. Aquellos ya saben por qué no recibieron la gloria del poder de Dios en Cristo Jesús y el Evangelio, por incrédulos. El enemigo les cegó el entendimiento porque no creen, porque aman las cosas de este mundo. Pero en Juan 1:12 hay una tremenda descripción. Mas a todos los que le recibieron, y le puse allí en amarillo, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Y usted sabe que la palabra potestad nos habla de poder, nos habla de un derecho legal, nos habla de una autoridad, de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hemos creído, traemos un poder, traemos un derecho, traemos una autoridad de evolucionar, una evolución espiritual a ser hijos de Dios. Entonces, en el versículo 13 nos aclara un punto y nos dice: los cuales, los que hemos creído, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Entonces somos un engendro de Dios, sino de Dios. Somos un engendro de Dios.
engendro de Dios aquí en la tierra, hermano, con una autoridad, con un derecho, con un legado de parte de Dios, de una evolución para ser un ser espiritual. Por eso en 1 Corintios dice, 2:15, en cambio, el hombre espiritual ahora, el espiritual, juzga todas las cosas. Puede emitir un juicio en el espíritu, no en el alma. Pero él no es juzgado de nadie. ¿Quién va a juzgar el fruto del espíritu? ¿Quién va a juzgar el fruto del espíritu? Que es amor, que es paz, que es gozo. O más bien amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, hermano, dominio propio, fidelidad. ¿Quién? Por eso no es juzgado de nadie, porque es un ser espiritual evolucionando en el fruto. Solo lo va a juzgar el carnal que no lo entiende, porque todo le es locura, porque el fruto del amor que es, hermano, paciente, todo lo soporta, todo lo cree, hermano. Entonces, el carnal viene y juzga y dice, no, es que él o ella está de a tiro, fuera. Mira nomás aguantar eso, mira nomás. Por eso le es locura. Y por eso la persona espiritual, el hombre espiritual, juzga todas las cosas en el espíritu. Y él y ella no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque el fruto es manifiesto. Entonces, en la evolución al cual, como engendros de Dios, hermano, con el poder y la autoridad de evolucionar a ser hijos de Dios, la meta nos la dice 2 Corintios 2:16, el segundo versículo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Lo dice allí. Mas nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Mas no, esa es la meta de todo el que ha nacido de nuevo. Evolucionar para tener la mente de Cristo. Restaurar nuestro ser y que nuestra mente regrese. Por eso en esta tarde, hermano, habiéndote puesto los cimientos, en esta introducción, me es un honor, desde la bella Iglesia de Cristo, Misión en Acción, Ebenecer San Fernando, en la hora discipuladora, con el tema de esta tarde, renovación mental. Renovación mental, basado en Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Verifiquéis cuál es lo bueno de Dios. Verifiquéis cuál es lo perfecto. 3 áreas: atrio, lugar santo, lugar santísimo. Esa verificación solamente se puede hacer ¿cómo? Con una mente renovada. Renovada. Y la renovación nos habla hacerlo nuevo otra vez. Tumbar todo lo antiguo y comenzar lo nuevo. Bueno, este tema se va a hacer en 4 partes, con diferentes títulos. Este va a ser nuestro cimiento. Nuestro cimiento.
Pero vienen otros temas. El tema de la semana que entra nos va a hablar la pureza mental. Así como hablamos de la higiene espiritual, ahora nos vamos a la mente. Pureza mental. Y vienen otros 2 temas más entrelazados, para que no te pierdas la hora discipuladora, todos los jueves. Amén. Entonces, renovación mental. ¿Por qué es necesario pasar por una renovación? Mira, 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Nos hemos unido, hemos creído, aleluya. Los que hemos creído nos llevan a un traslado horizontal. ¿Cuál es el traslado? Tinieblas a su luz. Nos traen a la luz. Nos traen a la santidad. A una santidad posicional. Y al permanecer fieles, empezó una santificación que va evolucionando, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va aumentando en nosotros esa santificación. Entonces, primera etapa de la santidad, posicional. Y luego va creciendo hasta llevarnos a la santidad eterna y futura en Cristo. Pero en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, 23, y por favor toma nota porque es necesario trazar la palabra. Nuestra mente es demasiado finita, se nos olvida, pero si la vamos trazando, entonces, hermano, el Señor nos da el privilegio de conocer. Y al nosotros poner nuestro empeño y al ir trazando, nos va abriendo el entendimiento porque mira ese empeño, ese deseo en nosotros. Porque nos dejamos enseñar con la palabra. Y la palabra es doctrina que nos va formando y la vamos trazando. Y en Juan 14, 23, mira lo que le dice. Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra. Entonces se queda la palabra. No entró por aquí y se fue para allá. Entonces es un oidor. Me gusta oír. Siempre está en la etapa de oyente. Pero como hay incredulidad, no baja al corazón, entonces no es un creyente. Está de oyente. Pero el que la recibe y la cree, aunque no la entiende, pero la cree, hermano, entonces ya es un creyente. Que el Señor se va a encargar de abrir el entendimiento a las Escrituras, como lo hizo con los discípulos, y les abrió el entendimiento. Al contrario, está cerrado. ¿Por qué? Por la incredulidad. Entonces, si alguno me ama, ya, cuando hay amor nos habla ya de fidelidad. Fidelidad. Solo cuando hay amor hay fidelidad. ¿Qué va a hacer? Por esa fidelidad se va a mostrar que va a guardar mi palabra. ¿Dónde la va a guardar? Aquí. Y mi Padre lo amará. Entonces viene una respuesta. Y vendremos a Él. Entonces vamos a ver. Mira lo que dice aquí. ¿Quién va a venir? Vendremos en plural. No vendré. Vendremos a Él. Vendremos. Dios, plural. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vendremos a Él. ¿Y qué vienen a hacer? Haremos morada. Haremos con Él morada. Entonces, hermano, no estamos solos, hermano. No estamos solos. Somos ese templo donde está el Espíritu. Nuestro Espíritu se une a Cristo. Somos uno con Él. Lo amamos. El Padre mira ese amor, esa fidelidad. ¿Y qué hace el Padre? Me voy también contigo, hijo. Vamos a hacer un hermoso templo en Él y en ella. Y viene el Espíritu Santo y dice, sí.
Y yo les voy a guiar y les voy a recordar las palabras. Entonces, ¿qué nos pide? Una renovación, pero no lo vamos a hacer solos, porque aquí miramos que hay mucha ayuda para llegarlo a cabo. Mucha ayuda. Entonces, el espíritu humano fue vivificado en Cristo. Manifestación que hubo una vivificación. Se busca allá donde arriba. Se quiere congregar. Quiere oír la palabra. Quiere estar en la presencia. Entonces, una diferencia. Ay, hermano, cuando ha habido una convicción, cuando ha habido un nuevo nacimiento y cuando solo fue una emoción. Se emocionó. Entonces, si fue una emoción, ¿qué busca ahora? Lo de abajo, porque la emoción se esfumó. Pero el que verdaderamente, hermano, ha tenido ese encuentro, empieza un cambio de mente, empezó una renovación mental, una renovación. Y no estamos solos. Aquí vendremos a Él, vendremos, vienen a ayudarnos a una restauración total. Entonces, por eso en 1 Tesalonicenses 5:23, y que el mismo Dios de paz os santifique. Entonces, aquí viene ya. Os santifique por completo, no a medias ni a... No, completo. Y que todo vuestro ser, ¿cómo se compone el ser humano? Espíritu, alma y cuerpo. Y sea preservado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y sea preservado. Mire, una preservación irrepresible en santidad. ¿Por qué? Porque estamos unidos. Vinieron a ser morada. Nos ayudan y nos fortalecen. ¿Para qué? Para que haya una santidad integral en el espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Entonces, hermano, entremos a la renovación mental, porque ese es el área donde se requiere, hermano, un quitadero y un removedero para poner la palabra de Dios. En la Reina Valera, versión de 1862, hermano, me encontraba aquí en Génesis capítulo 2:7. Génesis 2:7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz soplo de vida y fue el hombre, ¿sabe cómo le llama aquí? Un ánima viviente, ánima. Pero al morir el espíritu, hermano, en desobediencia, ya le agregan la L, ya no es ánima, ahora es animal. Al morir el espíritu en desobediencia, por eso esas versiones le agregan, tiene la L, animal. Pero al principio fue un ánima viviente. Otras versiones, quizá en la de usted dice, vino a ser un ser viviente. En otras le llama alma viviente. Y al ser un ser viviente, un alma viviente, ¿sabe qué? Tiene conocimiento, conoce de lo que es de Dios. Y Romanos capítulo 1 lo dice bien claro, que lo que de Dios te conoce, Él lo puso en el corazón, Él lo mostró. Hay un conocimiento. Nadie puede decir que ignora de lo que es de Dios, porque Dios puso la eternidad en todo el ser humano. Tiene conocimiento. Y donde está ese conocimiento hay un entendimiento. Pero este fue hacia el principio. El entendimiento estaba allí. ¿Para qué? Porque era un ser pensante, con entendimiento para decidir obedecer o desobedecer. ¿Cuánto el tiempo estuvo el hombre en el huerto de Dios? En el Edén, y la palabra Edén nos habla de deleitarnos en la presencia, en la comunión. Era un deleite. ¿Cuánto tiempo el hombre se deleitó en esa comunión con Dios? Hermano, no lo sabemos.
No lo sabemos. Puede haber pasado allí millonadas de tiempo, no sé. Mucho tiempo. No lo sé. Entonces, era un hombre prudente. Pero, hermano, cuando se miró que necesitaba la compañera, la idónea, usted sabe bien que el Señor le puso un sueño espiritual. Entonces viene la idónea, la Eva. ¿Dónde estaba Eva? Dentro de. Era una comunión, era una unidad. Pero viene y sacan a Eva. Entonces ahora ya son dos. Entonces ya afuera el enemigo mira que ya está una Eva, que ya no está adentro, que ahora puede conversar y platicar. Entonces, hermano, ya en el capítulo 3 ya miramos la seducción y la caída. Y cómo Eva miró, ya nos habla de emociones, sentimientos, voluntad. Entonces, nos habla ya que el alma se mueve por las emociones, por sentimientos, y está la voluntad allí. Ya en Génesis 3:11, cuando el hombre ya cayó y el Señor le habla, hace 4 preguntas, las 4 preguntas de Dios, y se la hace a Adán. Y se reconoce el pecado de Adán. ¿Por qué? Porque la mujer salió de allí. Nosotros salimos del hombre. Entonces en el capítulo 3, verso 11, el Señor le dice, le pregunta a Adán en sus 4 preguntas, solo hace 4 preguntas, y entre ellas le dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces le está diciendo, ¿quién fue tu maestro? El que enseña es un maestro. El que enseña es alguien que instruye. Pero era un falso, como los hay hoy en día, falsos maestros. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Porque el deleite de Dios, hermano, es cubrirnos bajo su sombra. El enemigo se deleita en apuntar la desnudez, la debilidad. Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. Entonces, le puse aquí el énfasis en quién te enseñó. Porque desde allí, hermano, la mente dejó de ser mente y pasó a ser una mentalidad formada por un mal maestro. Una mentalidad. Y como es la mentalidad, hermano, así es la persona. Entonces, una mentalidad. Mire cómo se fue formando, se hizo la mentalidad de tener una mente, un ser pensante, con conocimiento, entendimiento o prudente para obedecer. Hermano, pasó a una mentalidad por la instrucción de un falso maestro. Y esa mentalidad fue así, Génesis 6:5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Los pensamientos, mire la mentalidad, pensamiento de hacer el mal, la mentalidad de hacer el mal. Por eso el Señor decía en Mateo 15:19, porque del corazón provienen malos pensamientos. Hay una mentalidad formada. Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe y te dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces, ¿qué nos habla de la mentalidad? Hermano, la mentalidad formada nos enseña que nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, hermano,
es el producto de un pensamiento interno, de una mentalidad. Una mentalidad que se nos fue enseñada. Traemos mentalidad de gustos. Entonces, esa es la mentalidad del cual el Señor nos dice, mira, es necesario renovar, quitar la mentalidad para que vuelvas, retornes a la mente de decidir. Porque a causa de la mentalidad, hermano, formada, y muchas de estas mentalidades, mire, aquí ya miramos la falsedad del primer maestro. ¿Y cuántos, hermano, andan así con una conducta inapropiada? Porque un falso maestro vino, hermano, desde la niñez y los introdujo a la vida de adultos. ¿Cuántos falsos allá sedujeron a niños a ver pornografía? Un falso para poner una mentalidad de inmundicia, una mentalidad de un desorden en su vida. Entonces, cada vez que usted mira a una persona así con una mentalidad, hermano, y que solamente habla de una mentalidad que ha vivido así, es porque hubo un falso maestro que lo llevó a enseñar, a hacer, y trae eso dentro de él, que sabe que no está bien, que sabe que no está correcto. Pero la mentalidad viene a ser, hermano, como un envase, viene a ser como un cuadro marcado que está peleando porque hubo un falso o una falsa que vino a enseñar lo incorrecto e inapropiado. Y esa mentalidad se empezó a formar, hermano, es muy probable que aún hasta desde el vientre, porque se oía decir, hermano, que no era un niño o una niña aceptada, un embarazo no deseado. Tanto que entró, el niño entiende aún en el vientre, oye, hermano, se asusta de puertazos, porque ya está formada su mentecita. Entonces, ¿cuántos habrá así, hermano? ¿Y cuántos traemos la pelea de una mentalidad? La mentalidad, hermano, que miramos en el hogar, cómo se trataba el papá con la mamá, cómo la mamá trataba. Los gustos, aunque eran gustos malos o hábitos malos o costumbres malas, aún en las mismas celebraciones y fiestas traemos la mentalidad que está correcto. Y cuando se nos enseña, hermano, que no lo es, la mentalidad sale a flote y justifica. Entonces, por eso tienes que renovar. Necesitamos renovar la forma de pensar. Necesitamos quitar todo eso para regresar a la mente y poder decidir. Porque de lo contrario, la mentalidad, así soy yo, así es. Y traemos eso en la mentalidad. Y mire lo que dice, hermano. Versión Pueblo, palabra de Dios para todos. PDT, palabra de Dios para todos. Proverbios 4:23. Ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Entonces, los pensamientos que están fluyendo, hermano, no, es el fruto de nuestra conducta, es el fruto de nuestro estilo de vida, por la mentalidad que traemos, por la mentalidad formada. ¿Y saben qué, hermano? Mire cómo viene esta raíz también de la batalla interna con la mentalidad, sabiendo que el Espíritu Santo nos dice, no está correcto, no es esto, hermano, pero la mentalidad sale a flote y justifica y sigue adelante. Miren la batalla interna. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir,
heredada de vuestros padres. Vana manera de vivir heredada por nuestros padres. Con cosas perecederas como oro o plata. Entonces, no fuimos sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredad de vuestros padres con cosas perecederas. Entonces, la redención no vino con cosas materiales. En el versículo 9 dice, la redención vino por medio de una sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Entonces, la sangre de Cristo, hermano, tiene ese poder. ¿Para qué? Para quitar una mentalidad heredada ancestral, una vana manera de vivir. Entonces, otras versiones de Primera de Pedro 1:18, por eso es bueno tener, hermano. Si usted me pregunta, hermana, usted menciona esta versión y la otra, ¿cuál será la mejor versión? Todas las que usted puede adquirir, todas, porque de todas usted puede mirar. Mire, Corona de Jerusalén, versión Corona de Jerusalén. Vuestra vana manera de vivir. Corona de Jerusalén dice, de la conducta necia heredada de vuestros padres. Conducta necia. Entonces la vanidad nos habla de la necedad. Una conducta necia. Los padres nos heredaron lo que ellos sabían como que era correcto. Lo que ellos entendían como que era lo correcto. Como ellos fueron enseñados. Si los enseñaron mal, así venía el molde. Así venía el molde, hermano. Pero ahora en Cristo Jesús, hermano, nos enseña a renovar nuestra forma de pensar. No como fue pasada a través del ancestro, a través de aquel falso que nos instruyó y nos enseñó a hacer cosas. Que de la inocencia nos empezó en la niñez, hermano, a enseñar cosas inapropiadas. Quizás fue un toque a nuestro cuerpo inapropiado, fue a nuestros ojos, fue a nuestros oídos, aquellos malos deseos, aquellas malas palabras, aquellas insinuaciones que empezaron a formar una mentalidad incorrecta dentro de nosotros. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿qué dice? Somos nuevas criaturas. ¿Y qué leemos en San Juan capítulo 1? Que somos engendros celestiales del Espíritu de Dios y que no fue por obra ni por voluntad del hombre, ni de la carne, ni de la sangre, sino ha sido por Dios mismo. Por Dios mismo. Y que está con nosotros, ¿para qué? Para darnos la autoridad, el legado, el derecho de quitarlas lo antiguo para que venga lo nuevo en nosotros y seamos liberados en nuestra totalidad. De lo contrario, hermano, continuaremos con una mentalidad formada de necedad. Y mira lo que dice la Hünemann, versión Hünemann. Vuestra manera de vivir como una vana conversión paterno-tradicional. Vana conversión paterno-tradicional. Y la versión Dios habla hoy dice, una vida sin sentido. Y que heredasteis de vuestros antepasados, una vida sin sentido. Mira, una vida sin sentido, una vida necia, una vana conversación, una vana manera de vivir. Y la Biblia en lenguaje sin sello, BLS, dice, ese modo de vida que es poco provechoso. Y por último, Biblia en las Américas dice, rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres. Hermano, ¿cuántos de nosotros no miramos en los vicios? No voy a decir que todos, porque es muy probable, ¿verdad?, que dentro de la casa había pecadores educados. Así que agarraban la copita así como, así, ¿verdad?, un cruzadito, así, o de vez en cuando. Pecadores educados. Pero otros que de a tiro bruscos, ¿no? Hermano, que ni llegaban a la casa, porque se llegaba el día del pago, la quincena, hermano, y primero se iban con los amigotes. Entonces se gastaban todo. Y ya venían todos malolientes. O se fueron de la casa, punto. Abandonaron el hogar como el pájaro que abandona el hogar. Dice la palabra. Entonces, hermano, había golpes, había menosprecio,
había mucha crítica, se enfocaban solamente en mirar los errores. Había envidia, no podían mirar que otro prosperara porque ya empezaban a envidiar. Entonces, son todas esas las mentalidades que el Señor dice, es suciedad, es vanidad. De sentirte que no vales, de sentirte que no vas a lograrlo, de sentirte que no vas a llegar a ser alguien. Mentalidad de vanidad. Mentalidad vacía que dice, es necesario que pases por una renovación mental. Es necesario quitar esos cimientos de la antigüedad. ¿Por qué? Porque tenemos que regresar. Este es el año del retorno. Regresar a nuestra mente. Y poder decidir, gracias papito, esto es bueno para mí. Porque fíjate, el ejemplo siempre, ¿verdad? Y es aquí donde entra la doctrina. Es aquí donde entra la hora discipuladora con la doctrina. ¿Por qué el tema? Mira lo que en Josué capítulo 24, versículo 15. Les decía Josué que ya habían cruzado el Jordán. Y hemos hablado del Jordán la semana pasada. Ya estaban de este lado. ¿Y quién entró, hermanos? Solamente los hijos. Porque todos los padres murieron en el desierto. Y ahorita vamos a mirar por qué murieron en el desierto. Pero ya con más detalle. Entonces, cuando Josué estaba hablando aquí, estaba hablando a los hijos de los que salieron del exilio de Egipto, del éxodo. A los hijos. Porque el Señor dijo, solamente los niños van a entrar. Solamente ellos. Pero los padres todos van a quedar tendidos en el suelo. Josué 24:15. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes. Elijan. Elijan ustedes mismos. ¿A quiénes van a servir? ¿A los dioses que sirvieron sus antepasados? ¿Al otro lado del río Éufrates? ¿O a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan? ¿Pero qué les dice Josué? Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Como patriarca del hogar, Josué le estaba diciendo, yo he tomado una decisión y mi decisión es que voy a renovar mi forma de pensar y mi familia también y vamos a servir al Señor. Aunque está la oportunidad aquí de la desviación, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y que también nosotros podamos decir, serviremos en familia, porque yo voy a ser el ejemplo, que voy a dejar que el Espíritu Santo venga. Ahora ya sé que está el Padre, que está el Hijo, el Espíritu de Cristo, ayudándome a renovar mi forma de pensar, que debo de quitar cimientos de la antigüedad, que debo de quitar actitudes y acciones, que es el fruto de mi pensamiento, que es el fruto de lo que yo creo, que es el fruto y que es un fruto lleno de vanidad, inservible, que lo que de veras debo de pensar es lo que el Espíritu Santo me enseña. Entonces, me daba yo aquí, hermano, la mentalidad del esclavo. Mentalidad, ¿qué es lo que el Señor quería quitarles a los israelitas cuando los saca del exilio? Quería quitarles esta mentalidad mostrándoles su poder. Ellos miraron las 10 plagas, miraron la totalidad de Dios, miraron el poder de Dios en su máxima extensión. Miraron cómo quedó Egipto en ruinas con las 10 plagas, cómo destruyó todos sus dioses, porque ellos adoraban hasta la mosca más chiquita. Entonces Dios les dio con los mismos dioses que ellos adoraban con 10 plagas. La totalidad del poder de Dios. El perfecto 10. La totalidad del brazo extendido de Dios, demostrando que Él es todo poder. Ese es el número 10. El perfecto 10. El brazo extendido de Jehová, demostrando que Él es todo poder. Con 10 plagas. Y que a ellos, hermano, no les pasó nada.
Vienen entonces, hermano, y salen de Egipto y no salieron pobres. No. Los egipcios vienen y le entregan plata y oro pero ya váyanse, les decían. Pero queremos ropa, te damos la ropa. Queremos joyas, te damos. Pero ya váyanse. Entonces, hermano, les pagaron por todo el cautiverio que estuvieron allá. Por eso Dios nos hace justicia. Dios nos hace justicia. Dios sabe. Dios mira. Dios entiende. Déjale la justicia a Dios. Deja la justicia. No pierdas la paz que Dios nos dio, que sobrepasa el entendimiento, por las cosas que aquí se van a quedar. Fueron injustos. Ora a Dios, no dejes de congregarte, presenta la petición a los ancianos, al pastor. Unamos en oración y dejemos que la justicia de Dios caiga y venga. Y ahora te entreguen todo. Entonces salieron ricos. Salieron riquísimos, de todo llevaban. Y cuando salen, ¿qué es lo que hace el Señor? Los pone en el cañón. En un cañón allí con un mar enfrente. Ni para dónde correr, ni para allá ni para acá. Pero lo que Dios quería hacer, manifestar su poder. Entonces, ¿qué hicieron aquellos? Lo que hacemos con una mentalidad de esclavo. ¿Pero por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué? Sale el por qué, porque nuestra mentalidad todavía no se ha quebrantado para que podamos mirar lo que Dios ya está haciendo en nosotros. ¿Pero por qué? Bueno, ¿por qué? Pero Dios no tiene por qué. Dios tiene para qué crezcas. Para que mires mi gloria. Para esto. Entonces los puso en el cañón. Y cuando llegaron al cañón, hermano, vienen los egipcios. ¿Quién puso eso en el corazón? Señor, vayan tras ellos. Y viene Faraón y empiezan aquellos, mira, ahí viene, ahora sí nos van a matar. Creo que allá había mejores tumbas. Creo que allá había un espacio ya para mí en la pirámide. Solo para que se rían, no se duerman. Ya habían comprado sus terrenos. Ya. Allá había mejores. ¿Por qué ahora? Y habla Moisés, ¿verdad? Y el Señor le dice, levanta el bastón, la autoridad que te he dado. Y usted sabe que el acto sobrenatural, como a Dios le gusta operar, porque Él es sobrenatural. A usted y a mí nos toca hacer lo que es natural, que es orar, pedir y esperar. Lo que es natural, ¿qué es? Orar, pedir y esperar. Porque Dios nunca llega tarde. Si no, pregúntele a Lázaro, a Marta y a María. Esperar. Se abre el mar. Y usted ya sabe la historia. Pasaron en tierra seca. Miraron aquel poder sobrenatural que Dios envió, los vientos nocturnos, hermano, y secó todo. Cruzaron todos. Cuando cruzaron del otro lado, el Señor dijo, ahora sí ya cierran las cortinas. Dirían acá, showtime. Y murieron todos. ¿Dónde están? Tenemos ese canto, ¿verdad? ¿Dónde están los que nos perseguían? ¿Dónde están? No quedó ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque Dios se encargó. ¿Miraron ese milagrazo? Sí, lo miraron. Yo creo que, hermana, hermano, si hasta ahorita no hemos llegado a entender lo que Dios está obrando en nosotros, hermano, entonces Dios va a tener que enviarnos a un pequeño desierto. ¿Cuál es el acto sobrenatural, hermano, en nosotros? El acto sobrenatural. ¿Que no empezó el Señor a transformar nuestra vida ya? ¿Que no estábamos muertos y ahora vivimos? ¿Que no estábamos en las tinieblas y ahora estamos en su luz? ¿Que no nos bendice cada día, hermano? Ese es el poder sobrenatural, porque nadie puede cambiar a nadie.
Ni aún nosotros nos podíamos cambiar. Solo el poder de Dios, el acto sobrenatural, que empezó una separación de la mortandad del espíritu y llegó y se unió, hermano, y empezamos a anhelar de lo que no se ve a los de arriba. Pero si queremos ver más y hay incredulidad, créame, nos va a llevar. Para que crezcamos y no esté nuestra fe como una semilla de mostaza. Para que crezcamos. Aunque, ¿por qué a mí? No, para que crezcamos. Entonces mira la mentalidad de esclavo, que era lo que el Señor quería quitarles. Éxodo 16:3. Les dijeron, hubiéramos preferido que el Señor nos matara en Egipto. Mira, lo que prefieren era morir. Cuando el Señor le dijo, los llevo a una tierra que va a fluir leche y va a fluir miel. Los llevo a una tierra donde hay casas que ustedes ni edificaron. ¿Okay? Los llevo a un lugar hermoso. ¿Y eso es acá? Mejor que nos hubieran matado allá. Al menos allá teníamos suficiente comida. Toda la que necesitábamos. Ahora nos trajeron a este desierto a matarnos de hambre. Mentalidad de esclavo. Hace poquito miré yo, hermano, ahora que el rollo que se traen allá en Siria, donde salió este dictador, y miré cómo entraron a las cárceles a sacar a los esclavos que estaban ahí, y me imagino que usted también lo miró. Me doy cuenta, hermano, que están sacando a todos los esclavos y le están diciendo, eres libre, eres libre. ¿Qué? Dicen, ¿qué? Sí, ya el señor Bachar ya no está. ¿Qué? Sí, ya no está, eres libre. Hermano, y aquellos, hermano, mire, siéntate. Y se sentaban, hermano, y todavía no comprendían la palabra, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre. Y a lo mejor está como nosotros, somos libres, somos libres. ¿Y sabe qué hacían aquellos? Salían con las manos así, aunque ya no llevaban las cuerdas, las cadenas. Y se sentaban y todavía sentados así, con las manos atadas por la mentalidad de esclavo, que todavía se miraban con ataduras. Y caminaban despacito como que tenían ataduras en los pies. Y le seguían diciendo, no, eres libre, eres libre. ¿Y cuántas veces el Espíritu Santo nos dice a nosotros, eres libre, eres libre, eres libre? No, y trae la mentalidad de esclavo todavía. No, es que mi mamá así fue, no, es que así fue. No, somos libres. Pero muchas veces la mentalidad, hermano, nos lleva al pasado. Nos lleva a la experiencia, al falso maestro o falsa maestra, que de la niñez, que lo que traemos en herencia del padre, que así fue, que lo miré en mi casa, que así hablaba mi mamá, que esto es lo que hacía mi papá. Traemos esa mentalidad encuadrada y el Espíritu dice, no, eres libre, eres libre, eres libre, puedes disfrutar ya cada día en la presencia de Dios, puedes gozarte, puedes danzar, puedes alabar, puedes saltar, puedes glorificar, Dios te va a ver. Un poquito, alguito, aunque sea, por favor. Hermano. Por eso el Señor le decía, Lucas 12:29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Y nosotros estamos en el mundo, pero ya no le pertenecemos. Somos libres, somos libres, somos libres. Pero vuestros padres saben, tenemos un padre, no estamos huérfanos, y vendremos y haremos morada en él. Sabe que tenéis necesidad de estas cosas, él sabe. Pero nuestra mentalidad nos impide mirar, hermano, el fluir de su presencia. Por la mentalidad formada, nos impide mirar su gloria moviéndose en nosotros. Peor cosa, mira, en ese avance hacia la tierra prometida, hermano. Mire lo que dice en Números 11:4.
influye mucho, hermano, a que esa mentalidad de esclavo continúe en nosotros en este ejemplo, que es las relaciones y la atmósfera que frecuentamos. ¿Con quién nos relacionamos? ¿Quiénes son las amistades, hermano? ¿Quiénes son? Porque él o ella, esas amistades, influyen mucho en nuestra vida, influyen. El estilo de vida que ellos llevan es el fruto de la mentalidad que tienen, es el fruto de su conducta. Como piensan, así viven. Y a nosotros asociarnos con ellos, hermano, entramos en la atmósfera que va formando esa mentalidad de esclavo de pecado en nosotros. Cuando el Señor ya pagó con su sangre preciosa, lo leímos. Pero a causa de las relaciones, a causa de la atmósfera, hermano, se alimenta la mentalidad de esclavo, que el Señor dijo, no eres esclavo más, no eres. Tienes que dejar esa mentalidad. Tienes que renovar la forma de pensar. Por eso en Números 11:4 el Señor decía, dice la Escritura, y el populacho que estaba entre ellos tenían un deseo insaciable. Mira el deseo insaciable del populacho. ¿Cuál será el deseo insaciable de esas amistades, hermano? Esas relaciones con las que te frecuentan. ¿Cuáles son sus deseos insaciables? Porque al estar tú en esas relaciones, entras en esas atmósferas contaminantes al espíritu y al alma, que vienen entonces a no darnos fuerza para ligarnos, sino porque lo estamos oyendo constantemente, estamos abriendo nuestro corazón y está entrando a la basura, porque la estamos oyendo por los oídos. Estamos oyendo a la basura. ¿Por qué? Porque entramos, nos asociamos. Entonces, esa asociación influye mucho, muchísimo. Y es una atmósfera. Y al entrar en esa atmósfera continuamente, ¿sabe lo que hace, hermano? Una adaptación. Y cuando hay una adaptación, hermano, se va a mirar el fruto de la atmósfera. Ahora, te lo voy a poner de otra forma. Donde tú vives, tú sabes qué fruto se da. Ahora ya te estoy hablando ya del reino vegetal. Si el lugar donde tú vives es muy frío, muy probable que se den unas ricas manzanas. Como allá en Washington, acá en Estados Unidos, Washington es el lugar de la manzana. Es frío, lugar frío. Tú vives en un lugar muy tropical, que ricas papayas, qué ricos mangos. Entonces, el lugar, la zona donde tú vives está aclimatizado para dar un fruto, que es muy probable que no se dé en otro lugar. Entonces, como es la atmósfera, te vas a aclimatizar y vas a dar ese fruto. Pero no es la mentalidad que Dios quiere. Dice, renueva, renueva. ¿Cómo se va a renovar si te andas asociando con gente incrédula, con gente falsa, con gente con apariencia? ¿Cómo va a haber una renovación mental si los oídos se están llenando de mentira? Se están llenando de falsedad. Estás abriendo tu corazón y empiezas a creer esa mentira. Te estás adaptando a la atmósfera que va a dar ese fruto. Que mira, el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Era un deseo. Y también los hijos de Israel, claro, estaban en la atmósfera. Y volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? ¿Quién nos dará carne? Versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto. Mira, hermano, la mentalidad. La mentalidad. La comíamos gratis, como si trabajaban de 6 a 6. No les pagaban nada. Por eso el Señor hizo que le hicieran justicia y les entregaron el oro, la plata, la comida por todos los 430 años que no les pagaban ni el día de fiesta. Pero la mentalidad era gratis. No permite ver. La mentalidad no permite ver, hermano.
lo negativo, ni lo adverso, porque está acostumbrado. Y tienen hasta su dicho: la costumbre es más fuerte que el amor. Usted. Porque estaban acostumbrados a vivir así. De los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Imagínense, ¿no? O sea, siempre lo mismo. La mentalidad no permite ver la bendición de Dios en nuestra vida. La mentalidad ciega. Por eso, Señor, es necesario que renueves tu forma de pensar. Porque si no la renuevas, siempre la mentalidad va a opacar las bendiciones que Dios tiene para ti. Y siempre va a haber queja. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque no has querido desecharte de la mentalidad de esclavo. Pescado, ¿qué es un pescado? Un pez, cuando está en el mar, está libre, pez. Pero cuando ya lo agarran, está pescado. Cautiverio. Pepino, melones, puerros, cebollas, ajo. 6. El hombre en cautiverio mental. El hombre en cautiverio mental. Porque tiene una mentalidad natural. No es espiritual. Por eso el Señor le decía en Isaías 43, 18: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Te llevo a otro lugar. Vas camino a un buen lugar, pero necesitas dejar la mentalidad de esclavo. Necesitas dejar la mentalidad formada y renovar nuestra forma de pensar. Por eso el Señor lo decía en San Juan capítulo, ya estoy para terminar, hermano, sí, ya me aventé la hora 13. En San Juan 8:32. Conoceréis la verdad. ¿Y qué va a ser la verdad? ¿Usted sabe lo que dice en Juan 8:32? Conoceréis la verdad, ¿y la verdad qué? A ver, dígalo. La verdad me hará libre, dígalo. Dígalo. Vicky, can you say that? The truth will set me free. The truth will set me free. Conoceréis. Dios nos da a conocer. Está en nosotros entenderlo. Si no lo queremos entender, entonces continuamos en lo mismo. Conoceréis. Dios nos da a conocer. Si hay incredulidad, no se va a entender. Continúa como esclavo. Pero si hay entendimiento, entonces nos va trayendo liberación. La liberación es progresiva a nuestra mente. Progresiva. Porque conforme el Espíritu Santo llega y nos dice: esto es desagradable. Lo que constantemente estás pensando es desagradable. Estás pensando lo que aquel falso te enseñó. Estás pensando que está bien vivir como vivía tu mamá. Estás pensando que está bien lo que hacía tu padre. Es una mentalidad de esclavo que necesitas entregar esa área. Y si no lo entendemos, hermano, entonces continuamos en el mismo ciclo de esclavitud, cuando el Señor quiere llevarnos a otro nivel de revelación y de entendimiento y de bendición. ¿Y qué empezamos a desear? Los pescados, las cebollas, el fruto de la tierra. El fruto de la tierra. Y no deseamos el fruto del Espíritu. Porque lo consideramos, esto es siempre así, porque no hay ese gozo ni hay ese deleite. Por eso el Señor dijo: es menester que renovemos, dejar la mentalidad de esclavo
Hay muchas manifestaciones de esa mentalidad, muchas. Pero a causa del tiempo, y como te dije desde un principio, ese es un tema de 4 reuniones por mínimo. Por mínimo. Porque nos moveremos a la pureza mental la semana que entra. ¿Cómo se da ese progreso? Lo primero es reconocer, Señor, esta libertad que me has dado ha sido, como dijiste, no por herencia de padres, ni con plata ni por oro, sino por medio de una sangre preciosa derramada. Pagaste la libertad de mi cautiverio. Y si soy libre, porque quiero seguir pensando como un esclavo. Ayúdame en esta noche a ser libre. Hay ansiedad en mi vida. Hay una pobreza mental, una pobreza dentro de mí. Aunque tengo todo, no sé por qué, siempre creo que necesito más. Aunque tengo mi familia, siempre creo que estoy solo, estoy sola. O que me van a dejar, o que se van a ir, o que me van a robar, o que me van a hacer un mal. Hay algo que tenemos que entregarle al Señor en esta noche. Y no puedo despedir sin invitarte en esta tarde. Lo primero, si no has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, es menester abrirle el corazón a nuestro Señor. Es menester. Y decirle, Señor, abro mi corazón, he oído tu palabra, que tú te haces uno en el Espíritu, que el Padre vienes y el Espíritu Santo a hacer morada. Qué hermosa propuesta, que Dios venga a buscarme y a hacer morada. Hoy, en esta noche, vengo, Señor, a decirte con todo mi corazón, a invitarte a que entres a ser el Señor de mi vida. Perdóname, yo sé que he pecado, límpiame con tu sangre preciosa. Haz de mí una nueva criatura. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permítame orar por usted, hermano, hermana. Padre, antes de concluir, te doy gracias por este privilegio, por la obra extraordinaria y hermosa que comenzaste en nosotros, a hacernos libres de adentro para afuera, al que con tu palabra haga esa higiene en nuestro espíritu, pero ayúdanos ahora a quitar cimientos del ayer, a quitar, Señor, esas fortalezas de esclavitud mental, de lo aprendido, de lo enseñado. Hemos nacido de nuevo. Somos un engendro del Espíritu aquí. Y con tu ayuda seremos más que vencedores. Que tú ayudes a mi hermano, ayudes a mi hermana a darle la fortaleza para dejar ese vicio, esa adicción, esa mentalidad, Señor, que le ha afectado. No estás solo, no estás sola, Señor. Todo espíritu contrario a tu presencia, que desde hoy, Señor, la deje en el nombre de Cristo Jesús, y que sienta tu presencia, papá. Que los guíes a una iglesia. Si no se están congregando, papá, guíalos, Señor. Aviva el fuego en cada uno de nosotros. Que nos deleitemos, que tomemos, Señor, la autoridad que nos has dado para caminar hacia nuestra casa y deleitarnos en tu presencia. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Si andas por acá este domingo, te invitamos, 5:30, 1066 Norma Clay, Ciudad de San Fernando. Amén. Bendiciones.